Bien amigos, bienvenidos a este programa de Radio Espía, Energías y Misterios en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar de dos personas muy importantes en el mundo de la física, en el mundo de la medicina y en el mundo de la humanidad. Vamos a hablar de Curie y su marido, quienes descubrieron la penicilina. Hablamos, como no, del caso de Pierre Curie y Marie Curie, quienes se encontraron en un premio Nobel con la medium Eustacia Palladino. Para eso tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Chávez, que nos hablará de este tema, de este encuentro mágico entre estos premios Nobel y la medium, en ese premio Nobel que es tan conocido y que da ese prestigio, por ejemplo, a lo que es la medicina. Juan Carlos, buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Buenas noches. ¿Qué podemos hablar de este reencuentro entre Pierre Curie y la medium Eustacia Palladino? Bueno, paladino o palatinos, Sí. da igual. Bueno, fue bastante interesante porque esto entra dentro de lo que es el estudio de la base de la parapsicología como tal, principios de 1900. Y bueno, pues aquí tenemos una persona que teóricamente pues no se asociaría, digamos, a la investigación en parapsicología, como es Pierre Curie, ¿no? El premio Nobel por haber descubierto los rayos X, o sea, junto a Marie Curie, aunque realmente, pues, quien realmente descubrió los rayos X fue su mujer. Lo que pasa es que recordemos que en esa época, pues, una mujer no podía, digamos, publicar nada, por ejemplo, si estaba casada no podía publicar nada si no era en nombre de su marido. Uh-huh. ¿Vale? Posteriormente tras el fallecimiento de su marido, Pierre Curie, pues entonces sí que ella desarrolla todo lo que es la posterior investigación, incluso termina por descubrirse que todo el trabajo realmente de los descubrimientos y la investigación sobre los rayos X en concreto, pues son todos de ella. Pero bueno, tenemos a Pierre Curie. Pierre Curie, por ejemplo, pues algo que no se sabía era que, o de conocimiento público, es que este señor pues resulta que veía la parapsicología como un elemento a investigar, pero a nivel científico. Y claro, estamos hablando de un premio Nobel. Este señor, pues en cierto momento, vamos a la época, por ejemplo, en concreto, pero claro, nos tenemos que ir, por ejemplo, a los trabajos de Charles Richet, cuando se crea allá por 1899 el Instituto, digamos, de Investigación Paranormal en Francia, ¿vale? Copiando, digamos, o siguiendo los legados de la SPR, que era la Sociedad Británica de Parapsicología. Bueno, pues Charles Richet pues, crea este Instituto General de Psicología, que en realidad no era solo de parapsicología, sino la idea era de crear un centro de psicología en general y dividirlo en distintos estados, o sea, distintos departamentos. Y entonces, pues claro, de entrada, por ejemplo, crea dos líneas independientes, que es el estudio psíquico y el estudio psicológico. Resultaba que era bastante interesante diferenciar a ver cuál de los dos en realidad pues podía tener más detalles en la investigación o más descubrimientos en la investigación, más avances. Bueno, se crea en el año, ya digo, se crea en 1899. En 1902, ya digo, Charles Richet y todo el departamento crean un departamento en concreto que sería el grupo de estudios de fenómenos psíquicos. Ahí ya entonces ya entramos ahí es donde vamos a meter a Pierre Curie y a Marie Curie, que es un departamento en el cual pues habían personas pues de aquel entonces bastante interesantes, ¿no? A lo mejor no nos suenan, claro, estamos hablando de un campo que es la psicología, que es muy concreto.
pero el que estudia psicología sabe perfectamente que André Weiss, por ejemplo, le sonará porque es de estudio obligado. Etienne Jules Marie, por ejemplo, Edouard Brissot, bueno, una serie de personas, y Pierre Curie, dentro de lo que eran todo este departamento, pues entra, digamos, en este caso, pues Charles Richet, a principios de 1902, ya comenta la posibilidad de hacer un estudio utilizando a Eusapia Palatino o Palatino. Yo le suelo llamar Palatino. Bueno, en aquel entonces era una persona muy famosa en el mundo de la mediumnidad, posiblemente la más conocida en aquel entonces, pero había un pequeño problema porque en Inglaterra, pues la SPR ya había estudiado a Eusapia Palatino y había descubierto que, como muchos mediums de la época, pues se le había descubierto ciertas trampas, ¿no? Hacer ciertas trampas en los procesos. Con lo cual, pues claro, el departamento francés ya lo que dice es, bueno, pues ya tenemos conocimiento de lo que ha pasado en la SPR, y Pierre Curie, digamos que se hace miembro, digamos, y jefe del departamento, digamos, de la investigación a Eusapia Palatino. Lo hace de tal manera que dice, bueno, pues ya sabemos por la SPR cuál ha sido la problemática que ha habido en lo que eran las trampas, ¿no? Pero, claro, la SPR había llegado a la conclusión que, quitando algunas trampas, el resto pues era realmente bastante inexplicable. O sea, no habían podido dar explicación, sobre todo a movimientos y tal. Bueno, lo digo más que nada porque posteriormente comentaremos las fallas y los aciertos en la investigación, claro, en aquel entonces. O sea, estamos hablando 1900. Pero lo que te decía yo, Juan Carlos, al principio, sí, que la investigación de Marie Curie y su marido en el tema de los rayos X era tan importante como el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, ¿no? Entonces, correcto. Claro, está hablando de Marie Curie, premio Nobel, Alexander Fleming, premio Nobel por descubrir la penicilina. Sí. Pero claro, a mí me asombra que se metieran dentro del mundo de lo sobrenatural o de la parapsicología con el medium este. Me sorprende muchísimo al ser unas personas de tal talaje científico en el cual estaban súper bien valoradas, y cuando sí, la pero estaba indicada con el dedo, es lo que me sorprende a mí. ya, pero es que, por ejemplo, sobre todo Pierre, estaba, digamos, muy influenciado tanto por su padre, creo recordar que se llamaba Etienne Curie, y su hermano, que eran, bueno, su hermano era Jacques Curie, que también era físico, y creo recordar eso, su padre era Etienne Curie, su padre había sido médico y homeópata, ¿vale? Que estaban muy asociados al espiritismo como tal, ¿no? Sí. Dentro de lo que era la línea más científica, pues tenemos a Pierre, que claro, digamos que no estaba realmente de acuerdo con el planteamiento que tenía a lo mejor el padre y el hermano, porque el padre y el hermano pues estaban más por la línea metafísica, mientras que Pierre Curie creía más en la línea nueva que se estaba creando a partir de la psicología, que era la metapsíquica, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, pues Curie, pues coge y dice, bueno, ya que se están descubriendo todo lo que es estos campos magnéticos, porque recordemos que todos los rayos conocidos, sean alfa, beta o gamma, por ejemplo, pues son en realidad rayos con unas cargas de electrones y protones y neutrones, pero tienen distintas, pues, según la procedencia de esa carga, sea de electrón, protón o neutrón, pues tienes una radiación, un tipo de radiación, más nociva o menos nociva, con más efectos o menos efectos. Y claro, los rayos X ya se habían descubierto, sobre todo
el concreto, el rayo X, que era con unas características muy parecidas al rayo gamma, pero que podía ser más controlado por medio de unas placas fotográficas, que era lo que en aquel entonces. Por eso se crea lo que es la cámara de rayos X o el aparato de rayos X que hoy conocemos. En aquel entonces, claro, el problema que tenían era que se utilizaba material que no se sabía que tenía tanta radiación. Pues, prácticamente es como coge uno radiación pura, ¿no? Y cogían, y claro, Marie Curie murió de cáncer. Claro, de su propio invento. Lo que me llama mucho la atención, Juan Carlos, estarás de acuerdo conmigo, es la coincidencia en el trabajo de María Palladino y María Curie, porque, por ejemplo, ella descubrió los rayos X, ¿no? Y a través y los rayos X sabemos todos que se ven a través de placas, ¿no? Que se ve los picaletos, se ve todo. Pero en cambio la medium que trabajaba, que no es poca cosa, en Francia, Alemania, Polonia y Rusia, se ganó una fama extraordinaria, pero ella trabajaba lo que es la levitación de objetos, la materialización de espíritus de fallecidos y la presentación de rostro, que es donde vengo yo, la coincidencia, de cara de difuntos en barro húmedo. O sea, cogía ella una tableta de barro y con su trabajo espiritual hacía que un difunto quedara marcada la cara y los rostros de la cara en esa tableta de barro. Por eso hablo de la coincidencia de los rayos X y de la medium. Es muy curioso Es muy curioso, sí. A ver, Marie Curie, en cambio, por ejemplo, nunca quiso meterse en profundidad en la investigación que llevaba su marido, más que nada porque si Pierre Curie era científico y quería hacer las cosas bien, o sea, típicas de laboratorio, controlado y tal, Marie Curie iba mucho más allá y consideraba que no estaban preparados para llegar a ese nivel de control, ¿no? Que luego se descubriría que tenía toda la razón del mundo, porque la investigación paranormal, digamos, o parapsicológica, pues en aquel entonces pues no se tenían los medios adecuados y se podían cometer ciertos errores. De todas maneras, pues esto, Charles Richet convence a Pierre Curie y entonces pues se crea un vínculo, digamos, con Eusebia Palatino. Y de esta manera, pues resulta, pues se llega a un acuerdo para que Eusebia, pues ella cede a hacerlo en un lugar controlado que era un apartamento que pertenecía al departamento del Instituto de Investigación de Psicología, el Instituto General de Psicología, lo que les daba la capacidad de poder controlar al 100%, por tanto que podían crear unas características X en el apartamento, ¿vale? Es tanto así que ellos crean un espacio que es una habitación y al lado de esa habitación, la habitación donde se iba a desarrollar el experimento, que eran donde estaba los muebles. Se ponen, por ejemplo, que en aquel entonces había sobre todo el uso de cortinas, quita el uso de cortinas y usan persianas de madera, que en aquel entonces, hoy en día es muy habitual, bueno, ya ni siquiera eso, hoy en día son de PVC, pero en aquel entonces pues la cortina o la persiana de madera no era tan habitual y pues controlan por medio de la persiana de madera para que haya una entrada de luz suficiente, pero que no pueda, como podía ser la luz directa, que no pudiera cegar o perder capacidad de visión de los investigadores, ¿vale? Y para que la medium, por ejemplo, pues no pudiera jugar con las luces. Todos los elementos que utilizaron en estos experimentos, todos fueron controlados y creados por el Departamento de Psicología, o sea, del Departamento de Psíquica, de investigación psíquica. O sea, que la medium solo ponía ella, la persona. O sea, no tenía permitido ni siquiera que tuviera gente con ella, o sea, acompañantes y demás. Había que evitar todo ese posible problemática que pudiera generarse. Bueno, pues cogen y quiero recordar que es en 1900,
creo recordar, porque se realizaron sobre 1906 y 1909 aproximadamente. Bueno, pues a las 10 de la mañana, digamos, pues llega, bueno, se realiza el primer experimento. Creo recordar, sí. Bueno, pues hacen el experimento, una mesa, o sea, hay una mesa, hay una columna, hay una cortina, ¿vale? Que esconde varios objetos. La medium no sabe de la existencia de estos objetos, o sea, la medium no puede utilizar nada, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí en los trabajos estos, pues se sabe perfectamente que las medidas de la mesa, o sea, miraron todo. Es más, el proceso, por ejemplo, hacía tan sensible, o sea, el experimento, que llegaron a controlar todos los parámetros que se podían controlar en las personas. Contando, volvemos a lo mismo, contando con el año en cuestión. El caso es que, por ejemplo, pues controlaban tanto el pulso como, por ejemplo, la sudoración que pudiera generar, ¿vale? Los fluvios que pudiera generar por medio de, por ejemplo, hablando y todo, bueno. Incluso controlaban el tipo de ropaje que llevaba para controlar si podían tener cargas o no cargas estáticas. O sea, ¿vale? Con todo esto, parece ser que en aquel entonces, pues dices, bueno, pues está bastante bien controlado. Bueno, pues eso, en el año 1905 se genera el primer, o sea, se produce el primer experimento en cuestión. Y entonces, pues Eusebia, ya digo, se centra en un sitio, se sienta en una mesa que hacía unos 97 de largo, o sea, más o menos 97 por 50 y unos 77 de alto. Esto vendría a ser como lo que tenemos habitualmente, como esas mesillas. Tengo una de estas precisamente aquí adosada en la habitación y son unas mesas que son, en aquel entonces, pues se utilizaban a lo mejor, por ejemplo, en una habitación para poner la lámpara y iluminar la habitación y tal. Son unas mesitas relativamente pequeñas y ya digo, tienen una función muy, muy limitada para poner objetos o poner una lámpara. Bueno, pues ella se sienta en un lado. Lo interesante precisamente de este caso es que, claro, el ancho de la mesa solo hace 50. ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Lo hacen de esta manera para que en el otro lado, o sea, por un lado se sienta Eusebia Palatino y en el otro lado se sienta Pierre Curie. Pierre Curie, por ejemplo, pues lo interesante es que para que no haya ningún problema, pues ¿qué hace? Le coge las manos a Eusebia Palatino para evitar, por ejemplo, que ella, por ejemplo, tuviera algún que podía pensar, claro, se podía pensar que ella, por ejemplo, se impregnara las manos con algún tipo de cola o elemento que pudiera pegarse al material y poder hacer una falsa levitación o materiales y tal. Incluso, por ejemplo, pues cuentan de que la madera, o sea, el producto de la mesa era solo y exclusivamente de madera para evitar, por ejemplo, algo que no pudieran medir, que eran los campos magnéticos que pudiera generar una persona. Ahí ya, por ejemplo, ya apuntaban maneras. Pero claro, en aquel entonces la parapsicología como tal o la metapsíquica estaba en pañales. Bueno, lo que hacen, también le pone coge los pies y los pone encima de los pies de Eusebia, ¿vale? Pero de tal manera que la coge como si fuera lo que decimos la pinza, ¿no? Que es coger las piernas de Curie por detrás de las piernas y apoyándose en los pies. Un poquito forzado, pero bueno, esa era la idea de poder limitar y poder controlar cualquier gesto que pudiera hacer la medium en cuestión. Bueno, lo interesante es que eso, como decíamos, a las 9:58, digamos, al cabo de poco tiempo de empezar la experimentación, pues la mesa en cuestión se levanta cerca de 30 centímetros.
y queda durante unos segundos suspendida en el aire. Claro, la Eusapia tiene las manos sobre la mesa y recordemos que Curie tiene las manos apoyadas o sea, cogiendo las manos de Eusapia. ¿Vale? Entonces, bueno, la mesa al fin y al cabo se levanta. La mesa se elevó, ya digo, sobre unos 25-30 centímetros. Vuelve a caer, o sea, se cae, vuelve a levantarse. El típico fenómeno poltergeist, digamos, que en aquel entonces era muy habitual en las mesas danzantes o en estos tipos de... Como la mesa de Núñez, por ejemplo. Sí, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, lo que más llamó la atención es que se levantaba sobre las cuatro patas. Quiero decir Sí. que en la de Núñez, por ejemplo, tú ves en Bailaba, las fotos y en los bailaba, vídeos, se movía, pero siempre, si te fijas, siempre había alguna pata tocando el suelo. sí. Era como si uno controla, por ejemplo, el movimiento de un objeto y lo hace danzar, digamos, precisamente la mesa danzante era por eso. Conozco el Y caso entonces, bueno, conozco el caso por la familia de mi abuela, que eran de Núñez, y conocíamos esa mesa. Lo conozco. sí, sí. Bueno, básicamente otro día hablaremos de este caso. A ver si... Una cosa muy importante que has dicho sobre este experimento parapsicológico con Marie Curie, también la Medium, en 1888, y lanzó una especie de órdago, y César Lombroso, que era criminólogo, que se le invitó para que estuviera allí, en principio se negó a verlo, y entonces fue el médico argentino Manuel Otero Acevedo quien decidió dirigirse a Nápoles a estudiar la Medium. Las investigaciones de Otero fueron tan fuertes que convencieron a César Lombroso, todo ser un incrédulo del tema, para que participara. Sí. Durante 1892 se sucedieron 17 veladas espiritistas en Milán, en las cuales Lombroso participó, pero lo más curioso que en esta sesión también estuvo el premio Nobel Charles Riquet, en el cual ella se sentó en la silla, no levantó la mesa, sino que el movimiento que hizo que se levantó ella con la silla y acabó sentada encima de la mesa con la silla. Esa fue la levitación que hizo delante del premio Nobel Charles Riquet. Claro, evidentemente no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de una mujer reconocida a nivel mundial en el tema de la parapsicología, en el cual muchos premios Nobel estudiaron su comportamiento psíquico. Es muy curioso este dato, es muy curioso. Sí, no, además, y entra en la colación en relación a posteriormente el resultado de las investigaciones y lo que hoy en día, por ejemplo, sería el análisis de lo que realmente pudo ocurrir, ¿no? Hoy en día, claro, la investigación en parapsicología ha avanzado muchísimo, o sea, pero estamos todavía en pañales, no nos vamos a engañar, pero ha dado pasos importantes para poder definir lo que es hoy en día el análisis de un fenómeno, ¿no? Sobre todo la telequinesis y sobre todo los fenómenos poltergeist. Bueno, el caso es que bueno, volvemos un poquito. El caso es eso, que en el concierto, digo, en el experimento pues, bueno, ya digamos, tenían controlado, Pierre Curie tenía controlada, digamos, atada o cogida a la medium. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, una cosa que ya fue un poquito fuera de control, porque lo de la mesa, pues esto es la parte más controlada, ¿no? Pero lo que le llamó mucho la atención luego a Pierre Curie en los resultados es que cuando posteriormente la medium, la Eusapia Palatino, coge la mano, o sea, en lugar de Pierre Curie coger la mano de ella le coge a él y se levantan y entonces lo llevó a donde estaban la zona de las cortinas, porque en un adosado, digamos, había un adosado como una especie de cortinaje en una parte de la habitación donde detrás habían, ya hemos dicho, escondieron ciertos objetos como una mandolina, una serie de objetos.
Y es interesante porque cuando se acercan a la cortina, Pierre Curie nota como la cortina se deforma y le coge el brazo, como si hubiera alguien detrás que está cogiéndole el brazo, ¿no? Bueno, los objetos entonces empezaron a moverse, incluso la bandolina, por ejemplo, el instrumento musical termina desplazándose tanto que sale por debajo de la cortina y queda en el suelo de la sala, de la habitación en cuestión. Se queda, bueno, claro, ya el hombre pues empieza a quedarse como muy parado porque primeramente, bueno, esa parte está muy bien, la primera parte, porque él la tenía controlada, pero claro, él sabía perfectamente que detrás de la cortina no había nadie. Él tenía controlada la iluminación. Él veía que, por ejemplo, sí que la iluminación podía mejorar en posteriores experimentos, porque consideraba que había quedado demasiado atenuada. El caso es que bueno, pues se queda realmente Curie, se queda bastante parado, ¿no? Bueno, el caso es que termina el experimento. Lo que más le llama la atención a Curie no es el desplazamiento, o sea, debido o sea, el desplazamiento de la mesa, digamos, hacia arriba, sino toda la fenomenología que luego se produce, ¿no? Y claro, Pierre lo que se queda es parado momentáneamente porque, claro, dice, a ver, si no fuera porque es un espacio controlado, yo pensaría que ella ha desviado la investigación hacia su propio campo y nos está engañando, en cierta manera, ¿no? Está utilizando esos trucos que decía la SPR. Pero claro, ella dice, a ver, Pierre Curie dice, no, es que, a ver, estamos en un espacio controlado y a no ser que sea ella una increíble prestidigitadora, a un nivel brutal, aquí esto se escapa, ¿no? Se escapa de lo que sería las explicaciones lógicas que puedas dar, ¿eh? Pues dan por el experimento ese día por acabado y entonces pues resulta que, bueno, pues empieza a estudiar los resultados, empieza a preguntar, por ejemplo, a consultar a compañeros y investigadores. Por ejemplo, incluso a su mecenas, digamos, que era mecenas de Pierre Curie, una millonaria, digamos, francesa, Isabelle Grefful, pues se lo comenta, bueno, le comenta lo impactado que está. Y entonces ella comenta, espero que podamos tener una opinión enteramente empírica sobre la realidad de todos estos fenómenos en unos pocos meses. Si realmente existen, no hay nada más importante desde el punto de vista de la ciencia y es un mundo completamente nuevo. Y esto está recogido hoy en día en cualquier tratado de parapsicología. Bueno, pasa 1905, hay que reconocer que el trabajo pues lleva su tiempo y entonces pues llegan a al año siguiente, 1906, entre 1905 y 1908, 1909, pues recordemos, se realizan alrededor de 43 sesiones controladas. O sea, no estamos hablando de 3 y en 4 años 3 o 4 y ya está, no, sino que después de esta primera, pues quieren repetir los experimentos retocando ciertas características. En las características, por ejemplo, habituales, pues son la iluminación retocada, el cortinaje, por ejemplo, con un control, por ejemplo, incluso el cortinaje que tenían donde estaban los objetos por detrás, lo tenían controlado con unos aparatos que, por cierto, eran de relativo poco tiempo del descubrimiento de Marie y Pierre Curie, que eran los primeros medidores Geiger, o sea, los medidores de campos magnéticos de rayos X.
y adaptados. Y entonces, pues los utilizan, ya digo, como anteriormente, sobre la ropa para medir los campos magnéticos o la estática que pudiera generar, porque ya contaban con que posiblemente la medium, en realidad, gran cantidad de los fenómenos que se estaban produciendo fuera que tuviera ella una carga magnética de muy alto poder. Por eso digo que anteriormente, por eso decía que no es que no fuera bien encaminado, o sea, sí que o mal encaminado, no, iba bien encaminado, pero la tecnología no lo permitía y el desarrollo de la investigación tampoco lo permitía, ¿no? Existía la palabra poltergeist, pero poco más, no se conocía realmente el funcionamiento de las personas en realidad, ¿no? O sea, del funcionamiento del poltergeist, cómo se genera, o la telequinesis, ¿no? La telequinesis era algo como que impensable hasta 30, 40 años después. El caso es que, bueno, el hombre pues está preparando ciertas cosas y entonces le dice lo que pide a la medium, a Eusebia Palatino, bueno, quería, por ejemplo, atarla, que sus pies fueran atados con cordones a las patas de la silla, ¿vale? Y aún así, pues de esta manera, pues Pierre Curie, por ejemplo, detectó en ese segundo experimento que cuando la mesa se levantaba, ¿vale? Pues descubrió que habían ciertos movimientos como crepitar y movimiento en el ropaje y se midieron y todo, en el ropaje de Eusebia Palatino. Ya por ahí, por ejemplo, él a lo mejor pensó que los campos magnéticos podían tener algo que ver en el movimiento, ¿no? Él, por ejemplo, Pierre Curie puso las manos incluso haciendo fuerza, ¿vale? Pero, ya digo, o sea, puso manos sobre la mesa, para intentar frenarla, puso la mano por debajo para ver que no hubiera una acción mecánica, o sea, que fuera ella, por ejemplo, utilizando precisamente eso de los cordones de las patas, que aprovechara y ella hiciera el movimiento, y se dio cuenta que no, que el fenómeno se estaba produciendo, que no era ella lo que generaba, sino era la mesa la que los estaba arrastrando a ellos. Bueno, consideran que el experimento se hizo bastante bien. Otro experimento que se hizo fue atarla, es una leche, al pedestal de la mesa, ¿vale? Había una mesilla de estas que se llaman de mesas redondas que llevan un pedestal, Sí, sí, sí. de pata única, ¿no? De pedestal. Y entonces, bueno, pues la ataron, por ejemplo, la ataron con la pierna izquierda a la mesa en cuestión. Y aún así, claro, a ver, eso es lo que más choca, ¿no? Porque esas mesillas, por muy pequeñas que sean, el pedestal y todo, tienen un peso. Y claro, se contaba con que Eusebia Palatino pues fuera una persona humana y en cierta manera, por ejemplo, pues si un hombre no podía con un solo pie levantar la mesa, pues ella consideraban que menos todavía. Ahí hay, por ejemplo, ya apuntes que dices, bueno, dan por hecho ciertas cosas que realmente posteriormente en una investigación no se hubiera dado por hecho. O sea, dices, bueno, pues a lo mejor es una mujer forzuda. O sea, pueden haber otros fenómenos. Pero el caso es que la mesilla en cuestión igualmente se levantó varias veces, 25 30 segundos incluso en el aire, y quiero decir 25 30 centímetros, 4 o 5 segundos en el aire, volvía a caer, volvía a levantarse, y claro, y luego, por ejemplo, pues eso, decían, es que los movimientos no son rápidos, sino como si fueran guiados, ¿vale? Dices, bueno, pues da lugar a pensar que el movimiento pues está una carga energética, si no es física, es una carga energética muy bien controlada. Claro, Curie aún así, pues en cierta manera, pues podía pensar que fenómenos de prestidigitación, ya digo, desviación incluso desviación de la atención
fatiga por el tiempo de exposición al fenómeno, ¿vale? En los experimentos que podían afectar, ¿no? Bueno, esos son ya estudios que él va acumulando, los resultados y tal, y ya se empieza a ver que Pierre Curie, por ejemplo, pues se está viendo, digamos, influenciado. Por tanto, que incluso, por ejemplo, en sus informes iniciales, empieza a decir que empieza a escribir que primeramente que era una implicación de la medium buena, posteriormente ya empezaba a decir que era muy buena, incluso terminando diciendo que era la medium era excelente, ¿no? Entonces, psicológicamente, en psicología, pues tiendes a pensar que estaba en cierta manera influenciado, ¿no? Bueno, ya vamos, mira, por ejemplo, el 10 de abril de 1906, ya digo, la quinta reunión, y entonces pues realizan los controles de los perdón, perdón, que esto es un directo. Fuera. Bueno, en esta quinta reunión, sí, cosas del directo. Mira, empiezan a pintar los aparatos. Ni que fuera esto un experimento, un laboratorio parapsíquico. Pero bueno, ya está. Eso que está en modo avión, ¿eh? Pues mira. No, es que no es que esté en modo avión. O sea, ahora mismo lo que ha sonado es un viejo móvil que no tiene tarjeta de teléfono, ¿vale? Y que lo tengo en modo para detectar con una programilla, pues detectar ciertas radiaciones. Eso significa que detrás mío tengo algo. Bueno, no pasa nada. El caso es que, bueno, en la quinta reunión está presente Charles Richet en persona, o sea, el director del Instituto General de Psicología. Y bueno, pues miren, por ejemplo, bueno, trajeron ciertos aparatos, lo que sí que realizó los controles, bueno, se escucharon raps, por ejemplo, ya en aquel entonces los recogían como raps o golpes. Luego, por ejemplo, trajeron un dispositivo para tratar de canalizar la fuerza psíquica de Eusapia. Paladino, ¿no? Eusapia. Bueno, pues, bueno, imagínate qué tipo de aparato en aquel entonces, 1905, 1906. Bueno, en 1906. El caso es que bueno, pues los aparatos, muchos de los aparatos que se estaban desarrollando venían dados a investigaciones que se estaban precisamente desarrollando en el campo de la la electrónica de aquel entonces, los campos electromagnéticos, sobre todo el electromagnetismo. Y entonces, pues, básicamente, ya digo, básicamente solo eran muy básicos, o sea, lo voy a redondear así. Bueno, el caso, que bueno, lo interesante de todo esto es que a Eusapia Palatino, este aparato, por primera vez, este aparato a ella no parece gustarle. Y claro, dice, bueno, a ver si es que hay algo asociado y que ella conoce que el equipo de experimentación no conoce, ¿vale? A lo mejor ella era consciente de que tenía un cierto control de sus campos magnéticos. Eso ya vendría a ser como una especie de telequinesis controlada, cuando todavía la telequinesis no era reconocida. O sea, pero bueno, no vamos a avanzar. El caso es que a ella no le gusta mucho, claro, porque decía que le limitaba la capacidad de acción, ¿no? De movimiento. Claro, en esa parte, por ejemplo, pues ya puedes pensar de que en ciertos experimentos ya posiblemente ha hecho algún tipo de trampa, ¿no? Por mucho que los experimentadores han intentado hacer un experimento controlado. Bueno, a ella no le gusta el aparato. Bueno, el aparato era muy sencillo, porque era una especie una especie de ovillo, ¿vale? Después lo que parecía un tubo, y se colocó en una pequeña mesa. Ya digo,
nada de electrónica ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando bueno, tú imagínate que son elementos, por ejemplo, el ovillo es algo que, por ejemplo, si los hilos están colgando, el ovillo está, entonces cualquier movimiento del ovillo puede provocar que se pueda saber de dónde viene el movimiento, ¿no? Al igual que el tubo, por ejemplo, ante cualquier movimiento, mínimo movimiento, va a recibir cualquier vibración y se va a poder detectar. Bueno, el caso es que el aparato en cuestión, que tenía como una especie de pantalla, era como una lámpara, una especie de pantalla y tal, la pantalla en cierto momento se sacude fuertemente y cae, ¿no? El caso es que creen, en aquel entonces, consideran que lo que es la posible existencia de un elemento que era el ectoplasma. Pero, claro, no se sabía exactamente cuál era el origen y cuál era su naturaleza, ¿no? Bueno, el caso es que ese día, pues, la columna sale disparado, o sea, se cae, termina cayendo el objeto en cuestión y tal, pero no terminan de descubrir nada. O sea, no descubren trampas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues básicamente, pues lo achacan, por ejemplo, a que se pueda estar produciendo algún tipo de ectoplasma, o que ella pueda generar un ectoplasma con suficiente solidez. Recordemos que el ectoplasma era un elemento que, por cierto, un elemento que creo recordar que es la última persona que conozco que vio un ectoplasma, una científica, por cierto, que lo vio en directo, y la última vez que alguien o un medium lo ha producido ha sido en 1997. Imagínate la de años que hace. Estamos hablando de que ya estamos hablando de casi 20. Estamos hablando de 1905, Juan Carlos, que fue sí, por eso digo. que fue un caso muy curioso porque Curie confió a su amigo y físico George Boole una carta el 24 de julio de 1905. Sí. Que voy a leerla a continuación. Sí, ¿vale? Sí, léela. Dijo así la carta que Curie envió a George Boole. Dice: hemos tenido pocas sesiones de la Sociedad de Psicología con la medium Eustacia Palladino. Fue muy interesante y realmente los fenómenos que hemos visto parecen inexplicables. Y si se trata de un engaño, las mesas de 4 patas levitaban, objetos que se movían, manos que pellizcaban o acariciaban apariciones luminosas. Correcto. Todos preparados en la habitación con un pequeño número de observadores, conocidos por nosotros y sin posibilidad de un cómplice. El único truco posible podía ser la extraordinaria habilidad de la medium como prestidigitadora, sí, para explicar los fenómenos cuando les toman los pies y las manos y cuando tienen buena iluminación, como para ver qué pasa. Esa es la carta que me envió Marie Curie a George Curie. Sí. Bueno, en esa carta de 1905, bueno, 1906, la carta es de 1906 a su amigo Boole. Pero bueno, básicamente lo escribe a su amigo. Bueno, recordemos que también era un gran investigador y tal, y resulta que lo hace tras 5 o 10, creo que ya llevaban 10 sesiones con Eusebia, ¿vale? Con lo cual ya, bueno, por una parte, ves que el interés y realmente cómo estaban trabajando el tema. Por otra parte, te puedes empezar a pensar que se estaba viendo demasiado influenciado, ¿no? Que, por ejemplo, Charles Richet, por ejemplo, ante lo que había visto, claro, él consideraba que la única explicación era que algún tipo de ectoplasma pues se solidificaba lo suficiente como para generar un miembro, un brazo, una mano o algo que fuera, que tocaba, que además tocaba y pellizcaba a los investigadores. O sea, no recordemos que en ese aspecto
lo más importante que había ocurrido en la SPR, por ejemplo, en Inglaterra, era la investigación, por ejemplo, de cuerpos ectoplasmáticos o fantasmas que se desarrollaban, digamos, ¿no? Pero que prácticamente en realidad no pellizcaban, no tocaban a nadie. Solían estar allí, pero sí que habían visto bastante importancia. O sea que estamos hablando en este caso, la capacidad o posibilidad de crear una energía, un plasma suficientemente denso como para poder pellizcar, o sea, poder generar una presión, ¿no? Bueno, el caso es que siguen investigando, o sea, siguen haciendo experimentos en los cuales, bueno, pues desarrollaron, bueno, variaciones en el método de investigación. Charles Richet, por ejemplo, pues comentó a Pierre Curie en la necesidad de intentar no solo, o sea, no cambiarlos tanto, sino a recrear y repetir los experimentos para que pudieran científicamente ser avalados, ¿no? Para que la fenomenología pudiera ser realmente contrastable. Bueno, el caso es que básicamente el problema es que ese mismo año, quiero recordar que a finales de 1906, no, en abril de 1906, desgraciadamente, pues muere en un accidente de tráfico, como sabemos, Pierre Curie, y claro, la investigación queda coja porque básicamente, pues, el principal investigador lo habían perdido. Charles Richet ya no se dedica tanto, y entonces, pues, básicamente lo que hacen tras la muerte de Pierre Curie, pues básicamente es cerrar el ciclo de investigación, dando por hecho, según las pruebas que se habían realizado, que sí, que Eusebia Palatino pues tenía ciertas capacidades, ¿vale? Que, claro, en aquel entonces de origen desconocido. Y ahora donde entramos prácticamente, porque se nos va el tiempo encima, se nos va, y vamos a terminar con lo que sería hoy en día, o sea, ya hemos dicho los resultados que dan ellos en 1906, ya digo, tras la muerte de Pierre Curie, pues ese es el tipo de resultado. Pero hoy en día, claro, después de 120 años prácticamente, estamos hablando de 120 años de diferencia. Sí, pero las investigaciones siguen estancadas, porque realmente no se sabía lo que pasaba en esa mesa que levitaba o por qué claro, levitaba a Curie, porque en una de sus sesiones un objeto se levantó, giró y se puso detrás de uno de los asistentes, y sí, todos los que estaban ahí presentes dijeron que aquello no tenía ninguna explicación científica y que no era un truco, sino que era realidad. Entonces, era claro, realidad. estamos diciendo que la ciencia mismo reconoció el fenómeno, pero no se ha vuelto a avanzar sobre este trabajo de No esta se vez. claro, no se avanzó porque, bueno, tras la muerte de Pierre Curie, pues digamos que el núcleo o la cabeza pensante desapareció del experimento, ¿vale? Que eso, pues sí, realmente muchas veces en la historia pues nos ha ocurrido, ¿no? Lo de pensar que todo se abarca, todo se centra en una persona y resulta más fácil pensar que todo lo está haciendo él y los demás del equipo, aunque es un equipo, los demás siguen al jefe, ¿no? En lugar de ser un equipo multidisciplinar en el cual todos tienen su pensar y su decisión. En este caso, pues bueno, básicamente en aquel entonces pues se consideró que sí, que realmente el fenómeno pues se estaba produciendo, o sea, era innegable, ¿vale? Estamos hablando además de un centro controlado, no por ella, sino por un equipo de investigadores, era un apartamento controlado, era un apartamento además en el cual, pues a falta de lo que posteriormente el instituto tendría como su edificio principal, pues este era su edificio, digamos, o su apartamento para poder realizar todo este tipo de reuniones y
experimentos en aquel entonces. ¿Podría ser que, Juan Carlos, que nos encontráramos en un caso de mentalismo colectivo en el cual a través de una hipnosis colectiva por parte de la vidente a los asistentes hiciera ver que los objetos se movían o se levantaban y no era real? ¿Podríamos entrar en ese juego? Porque claro, es que estamos hablando de casos parapsicológicos muy fuertes. Estamos hablando de poltergeist controlado, que eso no lo he visto yo jamás. Claro. Bueno, básicamente ha habido otras personas en la historia que sí que han tenido, digamos, telequinesis controlada, por ejemplo. ¿Vale? Y la telequinesis, por ejemplo, que básicamente poltergeist y telequinesis vienen a ser el mismo fenómeno, ¿vale? En su origen es la persona la que lo genera. En el fenómeno poltergeist, por ejemplo, pues es más descontrolado o puede ser inducido por una entidad o energía externa que utiliza la energía de la persona en cuestión, sea medium o sea una persona con una carga electromagnética o energética importante, y se generan esos golpes, esos raps o esos movimientos. En este caso, por ejemplo, pues sí que se podría tener en cuenta, pero claro, resulta más difícil el pensar que en aquel entonces algo como es el control mental, la hipnosis ni siquiera se conocía. Claro, todavía no se estaba desarrollando. Que no se conocía no quiere decir que no existiera. No, claro, y que ella fuera una gran mentalista. Pero también podemos... No te lo digo porque en el mentalismo se utiliza a veces la hipnosis para hacer ver cosas que no son. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención no solamente lo que sucedió, el levantamiento de la mesa, el levantamiento de la medium, el levantamiento del objeto, el girar el objeto, sino los detalles de los asistentes, que eran todos cuadriculados. O sea, todos decían, la mesa se levantó 25 centímetros, el objeto voló 2 metros. O sea, los datos en altura, en longitud y en profundidad eran los mismos de todos los asistentes. Eso solamente se puede conseguir a través de la hipnosis. Porque tú haces una hipnosis colectiva, hablas con todos a la vez. Entonces, todos ven lo mismo que estás hablando. Pero si hubiera sido una cosa natural o parapsicológica, seguramente uno hubiera dicho, no, se levantó 10 centímetros, el otro 15, el otro 20. Habría una diferencia de mediciones. Y son todas igual. Por eso me vengo al tema de la hipnosis. No lo sé. A ver, es que después de tantos años no podemos más que conjeturar. Claro. Entonces, posiblemente, mira, y una de las cosas que tenían más importantes en la investigación en aquel entonces era que ya conocían a mentalistas y prestidigitadores, como ellos decían. ¿Vale? Personas que estaban preparadas para, en grandes teatros, incluso a engañar a todo el mundo en el teatro, ¿vale? Por medio de triquiñuelas, por medio de esas, aunque no existía el nombre como tal, esas hipnosis o efectos de circo, como decían en aquel entonces, ¿no? Estamos ante esta posibilidad, pero también estaríamos ante la posibilidad de que pues que realmente ella tuviera ciertas capacidades. Y no estoy hablando de que en realidad fuera medium. ¿Vale? Pero, por ejemplo, lo de las transiciones en barro, cuando ella ponía la cara de un difunto en una tableta de barro, claro, evidentemente lo más cercano que tenemos en la historia son las caras de Belmer. Es lo más cercano que tenemos de la historia a eso. Entonces, claro, me resulta muy, muy incrédulo pensar que si realmente esta mujer tenía esos poderes o realmente tenía un gran equipo detrás que le hacía todos los trucos. Como pero claro, ella no tenía a nadie detrás. En los espacios controlados, o sea, en los experimentos, no se permitía más que como ella, o sea, ella entrara sola. No se permitía en el apartamento que entrara ningún acompañante. Y en la habitación en cuestión del experimento, menos todavía, ¿vale? O sea, no en el apartamento, sino ya, o sea, en todo el espacio se prohibía, solo podía entrar ella. Y todo el resto del personal que había allí era del Instituto General de Psicología.
Con lo cual, psiquiatría y psicología, por cierto. Claro, estamos hablando de, realmente lo hicieron en parte muy bien, porque era un espacio controlado y evitando precisamente esos trucos o triquiñuelas que pudieran formar parte de un espectáculo, ¿no? Hablamos de equipo humano detrás realizando ciertos trucos. En este caso, bueno, tenemos claro de que no había ese tipo de posibilidad, no, de ese tipo de truco. Sí que hay por la posibilidad de que todo fuera en realidad, no ocurriera realmente, porque no existía, en aquel entonces no había muy poca gente que tuviera la capacidad de hacer fotografía o más, de hacer película, ¿vale? De grabar el fenómeno. Con lo cual, esa parte es la única que considero que falló, digamos, en el experimento. Porque no hubiera estado de más que, bueno, pues la filmografía ya era creciente incluso en los Estados Unidos, ¿vale? Francia, por ejemplo, ya tenía una de las empresas más antiguas y que sigue existiendo de filmografía, de cinematografía, que era Pathé, una empresa francesa. Con lo cual, no hubiera estado de más en la experimentación que hubiera habido fotógrafos o filmografía, por ejemplo, algún camarógrafo, digamos, que se llamaban en aquel entonces camarógrafos. Bueno, es lo único que puedo pensar, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, podría, lo más seguro que pudiera ser algún fenómeno o telepatía o hipnosis, o que realmente, en lugar de ser una medium, lo que tuviera es una capacidad, porque recordemos que lo que sí que se recogieron son los datos técnicos de los aparatos, de los campos magnéticos, electromagnéticos. Y sí que se recogieron incluso con la ropa y tal. Claro, ¿qué puedes pensar? Pues que ella era muy conocedora de sus capacidades electromagnéticas o de capacidades psicocinéticas, pero que además utilizara algún tipo de vestimenta, ¿vale? De tejido que generase ese tipo de fenómeno, porque podría ser que estuviera asociado. Y entonces, ya digo, porque sí que captaron, por ejemplo, que el ropaje incluso se afectaba, se movía o se crepitaba incluso con carga estática. Ese Claro, famoso... evidentemente tú también has hablado de que ella cogía las manos de la gente. Sí, ¿Quién me dice a mí que no impregnara sus manos con algún tipo de alucinógeno? Porque en aquella época usaban mucho las setas alucinógenas para hacer ver claro, cosas que existían. Entonces, claro, todo eso nos lleva a la confusión, porque sí, pero en la historia han habido muchas medium muy famosas que sí, después han sido verdaderos fraude, fraudes. sí, sí. Una de ellas ha sido Mangermain. Mangermain fue una de medium súper conocida, pero que Bueno, se ha reconocido gracias a un trabajo hecho por un equipo de investigación a que era un fraude mundial, vamos, monumental. era un fraude mundial. O sea, claro, Pero, sí, entramos en pero esa ocurre, posibilidad. mira, lo que sí que, por ejemplo, y eso en los resultados de las investigaciones posteriores, ciertos científicos pues consideraron que había cosas como que el que viera todo el mundo algo, por ejemplo, producido por algún alucinógeno, eso, por ejemplo, también quedó no descartado, pero quedó limitado por tanto que teóricamente ella no tocaba a nadie, o sea, todo era todo controlado por medio de los aparatos, ¿vale? Claro, a no ser que, por ejemplo, ella estuviera impregnada El agua, toda de algún tipo de alucinógeno, ¿vale? en el agua, en el agua, Mm, digo. sí, pero es que no tengo referencia de que se utilizara ningún agua, ni vasos, ni nada en el experimento. O sea, que hasta eso digamos que lo puedes controlar. Y recordemos que el agua se comporta muy mal ante vibraciones o movimientos de los campos magnéticos, porque resulta que tiende a girar. O sea, las partículas de hidrógeno y oxígeno son muy sensibles a las variaciones magnéticas, tanto en movimiento como en rotación y desplazamiento. Bueno, el caso es que sí, que se podría,
pensar que alguno de estos tipos de cosas podrían estar ocurriendo, no todo el equipo, porque me resulta más difícil que todo el equipo estuviera impregnado. No hay referencia, he estado mirando, pero no hay ninguna referencia de que ella llevara algún tipo de colonia. Y ahí voy en relación también al tipo de droga o impregnación que pudiera utilizar ella. Recordemos, por ejemplo, que alguien tan importante como era Rasputín, que también de la época, y Rasputín, por ejemplo, lo quisieron envenenar con... ¿Cómo era esto? Lo quisieron envenenar con... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el veneno de la época. Bueno, él resulta que durante años se había estado preparando comiendo ingentes cantidades de almendras, ¿vale? Que eran ricas en... Almendra ácida, sí. Sí, que era rica en precisamente en este tipo de veneno. Con lo cual, él, digamos que engañó a todo el mundo. El Cianuro. cianuro, sí, es verdad, el cianuro, que también está en ciertas partes de la patata, puede ocurrir también que esté en ciertas partes de la patata. Bueno, pues él se hizo inmune al cianuro comiendo ingentes cantidades de almendra ácida, o sea, de almendra muy rica en cianuro. Y él se volvió inmune. Claro, cuando lo quisieron envenenar, la famosa noche que lo quisieron envenenar, que al final terminaron matándolo, disparándole, descuartizándolo y tirándolo a trozos por ahí, y dijeron, toma por saco, hombre, que este no muere ni para Dios. Pues ocurría eso. Bueno, Y que, claro, él iba de Rasputín nos queda su miembro que todo el mundo lo va a ver. Eso nos queda. Sí, eso sí. Juan Carlos, hemos hablado de hipnosis, hemos hablado de telequinesis, hemos hablado de infectación personal de cada persona y de los grandes hitos de la historia, sobre todo los premios Nobel. Tenemos que dejarlo aquí, se nos ha comido el tiempo, como siempre. Sí, es verdad. Como siempre. Nos vemos la próxima semana en un tema tan interesante como este. Y a todos ustedes los esperamos aquí la semana que viene en Energías y Misterios en el 102, en el 107.2 de la FM, en Radio Espí. Hasta luego, amigos. Hasta luego.